Vamos a comenzar nuestra prédica en Filipenses 4:5. Carta a Filipenses 4:5. Y vamos a hablar sobre un tema en particular que quería tocar, ya lo había adelantado el lunes, sobre el trato entre semejantes. Muchas veces parece tema no interesante, pero una de las cosas que pide el Señor, pide por la palabra, porque tiene que ver con el testimonio y tiene que ver también con el crecimiento de la iglesia, ¿no? Pecados que habitualmente no se tocan porque uno siempre toca los pecados que uno siente, opresión, carga, dolor de cabeza, preocupaciones y todas las cosas que uno siente, pero también el trato entre los semejantes, entre hermanos, es lo que busca el Señor para que haya una comunión y para que en eso nos podamos ir fortaleciendo. Y dice así la palabra del Señor en Filipenses 4:5: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Esto es lo que dice la palabra, y en otra versión, por ejemplo, para empezar a darle sentido, dice que su amabilidad sea evidente a todos. Otra versión dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Esa amabilidad, vemos, gentileza, dice en la versión de Reina Valera, pero tiene que ver todo con el buen trato hacia los hermanos, hacia las personas que van viniendo, las personas que van conociendo este lugar, el buen trato que evidencia la manifestación del Señor o la presencia del Señor. ¿Y qué quiero tocar con esto también? En Salmos, vamos a Salmos 133, 133:1, el pasaje dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en este caso, armonía quiere decir concertar, quiere decir que a pesar de que uno es diferente, vemos que llegan a una concordancia, a un acuerdo, entonces es un ambiente bueno, como dice acá la palabra, hay armonía. Y dice en el 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, y después sigue el versículo, pero dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, y el óleo, el aceite, representa la misma presencia del Señor. Entonces yo entendía este versículo, hermano, que cuando hay un buen trato entre hermanos, vemos, y la armonía mismo, acá como dice, es como un buen óleo o un buen aceite, es la misma presencia del Señor, ¿no? Y un hermano, que es amable en el trato, está emanando mismo la presencia del Señor. Entonces en esto quería llegar para que sea manifiesto el testimonio, porque el testimonio no solamente tiene que ver con que vos te limpiás, con que vos vas pidiendo perdón, con que vos estás en la palabra, con que vos estás orando, sino con el trato con los semejantes. Entonces, ¿cómo tratamos a las personas? Evidencia nuestro estado espiritual. Porque muchas veces no tenemos ese tacto, o por ahí tenemos ese tacto en tratar, pero más bien no queremos estar en armonía, o no deseamos o no extrañamos a las personas de este lugar, o no extrañamos a nuestros hermanos. Entonces no está ese deseo y hay un fingimiento o una hipocresía. Eso tiene que salir del corazón, como dice la palabra siempre, tiene que emanar ese olor a Cristo, esa armonía, ese buen trato, pero eso tiene que ver también con la limpieza de uno. Cuando uno siente la manifestación del Señor, va emanando la presencia del Señor y por supuesto va a hablar de la palabra del Señor y no va a sentir ese tormento o esa obligación por estar con otras personas. Entonces, en este sentido, vemos que es como el buen óleo, como dice acá la palabra, que se derrama sobre la cabeza. Y después dice así la palabra sobre la barba de Aarón. Pero no es el tema es que esto representa la presencia del Señor. Y cuando un hermano, vemos, que tiene ese trato cristiano, ese trato amable con los semejantes, es propiamente el trato del Señor. Por eso uno, hermano, a través de esta palabra, si la ponemos por obra, va a sentirse identificado, porque muchas veces, hermano, digamos, queremos nuestros tiempos, nuestras maneras, a personas que se acomodan a nuestras ideas, pero muchas veces dice la palabra también que tenemos que soportar a lo difíciles de soportar. Entonces cuando tenemos la presencia del Señor, como dice la palabra, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Entonces vamos a poder recibir. Entonces va a poder crecer. Y bueno, en esto contaba en la semana
que todo tiene que ver, hermano, con el buen trato, el crecimiento también de esta, digamos, iglesia, de esta hermandad, de esta forma de predicar. Todo tiene que ver con el trato. Cuando más bien uno se siente en un lugar, más quiere frecuentar el lugar. Más quiere frecuentar el lugar, más quiere estar. ¿Por qué? Porque siente esa armonía, siente ese buen trato, siente que no hay fingimiento, sino que se da todo de corazón. Y en esto dice Tito también, y vamos a ir llegando al discernimiento de esta palabra, Tito 3.2. Tito 3.2 dice así la palabra, que a nadie difamen, dice la palabra, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos. Ahora dice, que no sean pendencieros. Ahora la palabra en pendenciero es rencilloso, discutidor, peleador, verbalmente, ¿no? Y hay personas que son peleadoras verbalmente, en este sentido, ¿no? Y dice, acá Tito, que le tenía que enseñar a la iglesia, y se lo escribe Pablo, que no sean pendencieros. Y en este sentido tenemos que transmitir la palabra para que sean amables, como dice la palabra, no discutidores, no peleadores, no maltratadores, sino mostrando toda mansedumbre para con todos. Y muchas veces, como estaba diciendo la palabra, muchas veces solamente tratamos bien a los que nos caen bien, con amabilidad, nos sentimos bien, nos sentimos, digamos, en familia, nos sentimos cómodos, pero no con todos. Entonces, en este sentido, uno tiene que ir buscando, hermano, esa presencia del Señor para que se sienta cómodo con todos. Entonces, vemos acá la palabra, como dice, no discutidores. Entonces, tiene que ver con el trato con los semejantes. Y vamos a caer en esta palabra en Lucas 16:8. Voy a bajar un poquito el micrófono, porque la verdad que está bastante alto. Amén. Ahora, un poquito mejor, ¿no? Rebota menos el sonido. Y dice así la palabra del Señor. Lucas 16:8. Lucas 16:8. Dice así la palabra. Y alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Vemos acá la palabra? Como lo dice, los hijos de este siglo son más sagaces, o sea, tratan mejor a sus semejantes que sus hijos, que los hijos de luz. Entonces, el trato con los semejantes tiene que ver acá en la palabra, y la palabra lo enseña. Muchas veces el Hijo de Dios, tira el tacho todo lo que predican por la conducta, por el trato con los semejantes. Entonces, ahí es cuando, justamente, hermano, la persona que te está escuchando no ve, hermano, el Dios que estás predicando en tu vida. Muchas veces hasta los incrédulos, como dice acá, se manejan mejor en ese sentido. Y entonces yo sacaba en conclusión, hermano, que si ellos pueden tratar mejor a sus semejantes y buscan esa conducta, mucho más el Hijo de Dios teniendo la palabra y teniendo la oración. Y digo, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a tener un negocio y te ponen de vendedor o de vendedora, lógicamente la primera regla es la sonrisa, dirigirte a la persona y sonreír. Esto está estipulado en todo lo que es el trato con la persona para tener atención al público. En cambio, muchas veces, hermano, no actuamos de la misma manera. Vemos como si los hijos de luz lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? En el trato con los semejantes. Puede haber días que tengamos días malos, ¿no? Pero el Señor quiere que si lo tomamos esto como un negocio espiritual, que tengamos ese trato sagaz con los semejantes. Entonces vemos acá la palabra, como dice, los hijos de luz. Dice, muchas veces no son tan sagaces. Y en este sentido, hermano, yo digo, nos duele la cabeza, a veces estamos opresionados, muchas veces de malestar, pero para esto tenemos la cruz, para esto tenemos la prudencia, para esto tenemos la palabra, para esto tenemos el conocimiento. Que todo ese buen trato habla, hermano, del conocimiento de la palabra. Cuando yo tengo la palabra morando en mí, ¿qué me va a dar, hermano? ¿No me va a dar el descanso, la paz, la alegría?
si decimos el pan nuestro de cada día, el que nos fortalece espiritualmente, entonces tendría que salir el buen trato entre hermanos. Y a ver, ¿qué me dice la palabra en Eclesiastés? Eclesiastés 12:10. Eclesiastés 12:10. Y en esto yo creo que ya se ha hablado del tema, pero yo digo también, no son temas que habitualmente se tocan. Y digo más, muchas veces uno no lo siente, y yo digo, muchas veces no lo siento. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? ¿Más este pecado? De querer estar con la gente, de querer ser amable con la gente, de querer hablar con la gente. O tal vez lo hago, pero ¿qué pasa? ¿Extraño realmente al hermano o no lo extraño? Entonces, en ese sentido, hermano, habla de sentirme cómodo en el lugar. No como un religioso, no por obligación, sino que yo siento la amabilidad del lugar. Entonces eso me va a llegar, hermano, a extrañar al hermano, a extrañar el lugar, a extrañar la palabra, al querer estar en comunión continuamente con los hijos de Dios. Y dice así la palabra, Eclesiastés 12:10. Eclesiastés 12:10. Ahora sí. Dice así la palabra del Señor. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir realmente, dice, rectamente, palabras de verdad. Procuró hallar palabras, dice, agradables. Dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Esto lo dice por el predicador y vemos, de alguna manera todos predicamos la palabra, todos hablamos de la palabra, y esa palabra agradable, como dice acá la palabra, o sea, decir la verdad, como dice, palabra recta, de verdad, pero dice palabras agradables. Y en este sentido nos da el conocimiento que la palabra tiene que ser agradable, de la mejor manera, sin insultar y con respeto. Vemos cómo nos dice así, no diciendo mentiras, sino diciendo verdad. Y en este caso nos da luz la palabra para encontrar palabras sin ofender, decir la verdad, corregir el pecado sin ofender al hermano. Entonces yo digo acá, ¿cómo me va corrigiendo la palabra? Cómo muchas veces yo tengo esa manera impulsiva, esa manera de querer hacer, digamos, entender a otra persona, y por impulso propio digo, ¿no? Como muchas veces quiere gobernar con espíritu de sabiduría humana, con conocimientos humanos, pero no se está humillando uno. ¿Y cómo lo puede gobernar el Espíritu de Dios? Si estas cosas se gobiernan, hermano, espiritualmente. Y ahí es cuando le pido perdón al Señor, porque muchas veces, hermano, yo también eso pierdo, digamos, la paciencia. Y tal vez muchos de ustedes no lo notan, porque para hacer eso muchas veces me voy a mi pieza, me voy a mi casa, y trato de pasar por alto una ofensa, un malestar, una discusión, unas cosas que me dijeron, y prefiero bajar para no entrar, digamos, en la pelea. Pero sin embargo, la palabra del Señor me dice, esto lo estás sintiendo. Entonces, vos no te sentís bien en la iglesia, no te sentís comunión con los hermanos, y muchas veces estamos así en el lugar, sin sentir esa afinidad, sin extrañar el lugar, sin el deseo de querer volver para escuchar la palabra, porque evidentemente, hermano, no se está manifestando la presencia del Señor, porque la presencia del Señor tiene que ver con el buen trato, y yo cuando me siento bien voy a emanar gozo, paz, alegría y buen trato. En ese sentido van a salir palabras para edificación, palabras de verdad, mostrando el pecado, como dice acá la palabra, edificando almas, pero también palabras agradables, que no sean ofensivas, sino que sean palabras que corrijan y palabras que edifican. Dice así la palabra del Señor. Romanos 1:11. Romanos 1:11. Esto es lo que toqué el lunes, y decía la palabra del Señor, 1:11 de Romanos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, decía la palabra del lunes, decía, deseo verlos,
Deseo compartir con ustedes algún don espiritual que los ayude a ser fuertes. Eso es lo que explicaba la palabra, para que sean confirmados, para que crezcan espiritualmente. Pero decía, deseo veros. Y en este caso, lo que yo destacaba acá, que Pablo escribió en el capítulo 1 el deseo veros. Deseaba verlos. ¿Por qué? Porque se sintió bien con los romanos. Y en el final de la carta también destaca, en el capítulo 16, que seguía el mismo deseo. Él tenía el deseo de verlos. ¿Por qué? Porque hubo un buen trato de parte de los romanos. Entonces, esto tiene que ver, hermano, con el buen trato, ¿no? Y el buen trato nace de un corazón que está humillado, que se deja gobernar por la presencia del Señor, que siente la presencia del Señor, porque, ¿cómo dice la palabra del Señor? Dios es amor, dice la palabra, ¿no? Entonces va a transmitir ese buen trato, ese amor. El amor dice que todo lo soporta, como dice la palabra. Entonces el amor dice que no hace nada indebido. Entonces cuando uno siente la presencia del Señor, está emanando el buen trato y el amor, porque quiere que esa persona sea libre, quiere que esa persona, hermano, vuelva. Entonces este buen trato estuvo de parte de los romanos, y como lo recibieron al siervo de Dios, entonces el deseo del siervo es que quiso volver a ese lugar donde lo trataron bien. Y como dice así la palabra, 1:12, para ser confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, para ser confortados mutuamente. Mirá cómo destaca la palabra acá, mutuamente el ser confortado. Entonces, confortado tiene que ver con el que da y con el que recibe. Entonces, confortado mutuamente. Yo los conforto, yo les doy la palabra, yo los fortalezco espiritualmente, los aliento, porque eso quiere decir la palabra confortado, alentar, hacer sentir bien a otra persona, y ustedes también me van a hacer sentir bien, o sea, dar vigor al espíritu y dar fuerza a alguien. Eso quiere decir confortado. Entonces, en este sentido, me enseñaba la palabra que cuando hay un buen trato, hermano, cuando se recibe la palabra, por ejemplo, el pastor va a estar contento. El pastor va a sentir fortaleza, el pastor va a tener deseo de predicar, de venir a verlos, de estar en comunión con los hermanos, cuando se les recibe la palabra, cuando son libertados por la palabra. Y por contrapartida, el pueblo, hermano, cuando está escuchando está siendo fortalecido también. Entonces se confortan mutuamente porque hay un mismo idioma, un mismo hablar, una humillación, una fe en común, una limpieza, hermano, y una manera de actuar. Si el pastor actúa bien, entonces el pueblo tiene que actuar bien en consecuencia. ¿Por qué? Porque está mirando el testimonio del pastor. Si el pastor trata bien a la gente, los hermanos que lo siguen tienen que tratar bien a la gente. Si el pastor te enseña por la palabra que tenés que tener ese espíritu de mansedumbre, también el que te sigue, el que escucha, el oyente, la hermandad o la comunidad en este sentido familiar, también tiene que ser evidente ese trato. Entonces vemos que nosotros muchas veces tenemos una forma de conducirnos en la iglesia y otra en la casa. Entonces de ahí viene el mal testimonio, ¿no? Porque, a ver, de esto creo que nadie está exento, o muy pocos, pero hablamos de la palabra del Señor, nos sentimos bien, tal vez tenemos comunión con los hermanos. Pero cuando llegamos a la casa, tenemos otro carácter. Digo, ¿no? Porque cuando ya no te recibe la palabra, una cosa es hablar entre creyentes, nos edificamos, hablamos de la cruz, sí, un entendimiento. Pero cuando tu marido o tu mujer se te burla de que Dios ni Dios, es todo mentira, te vas a ir a perder el tiempo. Entonces uno, cuando tiene ese espíritu impulsivo, ahí manifiesta toda su ira, todo su enojo. Entonces echa, como decía al principio de la palabra, echa al suelo la palabra. Echa al suelo, ¿por qué? Porque tiene ese espíritu iracundo. Y en esto también, hermano, hay mucho que humillarse. Porque, a ver, yo puedo guardar testimonio con mis hermanos y tal vez a veces puede haber un desliz. Pero mi hermano me va a comprender porque tiene conocimiento de la palabra. En cambio, una persona que no viene cotidianamente al camino o a la iglesia a congregarse, no viene a la palabra o no tiene conocimiento alguno de la palabra, lo primero que va a ver es el testimonio. Como dice la palabra, que las esposas, dice, ganden por la conducta a sus esposos, ya no con palabras, porque muchas veces uno le habla, entonces tiene que estar la conducta.
Y esa conducta tiene que estar en la manera de actuar. ¿Cómo trato? ¿Trato con espíritu iracundo, con enojo, con venganza, con odio? ¿O realmente, hermano, trato como el Señor, como dice acá la palabra, vuestra gentileza sean conocidas por todo? Y vos fíjate, por todo, tanto entorno familiar, tanto conocido, tanto hermandad en la iglesia y tanto para afuera también. ¿Cómo trato, hermano? Entonces la amabilidad tiene que ver con muchas cosas. El trato no solamente, pero primeramente, digo, muchas veces comienza por el saludo, hermano. Por el saludo. Y hay personas que no tienen esa costumbre de saludar. Entonces de ahí también ganan más testimonios porque uno piensa que es una persona altiva y tal vez no es altiva, pero no tiene la costumbre de saludar. Hay muchas cosas que por la falta de conocimiento, la falta de educación, la falta de saber manejarnos y la falta también, digo, ¿no? Muchos crecieron acá, pero no han salido al mundo, entonces todavía no tienen ese respeto. Yo, al menos, cuando era joven, siempre me enseñaron, cuando te tenés que presentar a un lugar, lo primero que corresponde es el saludo a la persona. La sonrisa, entonces de ahí es que vas a abrir puertas. Y muchas veces el creyente no le manifiesto esa manera de actuar. Buen día, ¿cómo te va? No está la sonrisa porque está el espíritu de amargura. No, yo soy así. No es así. Para eso te enseña la palabra que uno tiene que ser amable en el trato. Uno quiere que vengan las almas a la casa de Dios, tiene que ser amable. Uno quiere ganar almas para Cristo, tiene que ser amables en el trato. Nos dice la palabra del Señor. Entonces, si el Señor cuenta esa parábola, dice, los impíos, los incrédulos, los hijos de este mundo, son más sagaces. Y es verdad, vos vas a ver a las personas impías que trabajan en un negocio, y si vos no le decís buen día, y entras, y no le decís buen día, le decís, bueno, ¿qué tal? ¿Tenés esto? No, ni buen día, ni qué tal. Dame media docena de facturas. Y te dice, buen día. Sí, media docena de facturas. Buen día. Y uno se ofende. Pero ¿quién está en falta? ¿El que nos saludó? La regla está. La educación está. Entonces muchas veces no tenemos ese trato. Entonces en todo ese sentido vemos que somos de mal testimonio. Porque si no somos educados en eso básico, hermano, ¿qué vamos a hablar en la palabra del Señor? Cuando no tenemos ese tacto para manejarnos con la gente. Entonces no va a haber ese deseo, hermano, de frecuentar la casa de Dios. Cuando hay un maltrato, cuando hay esa falta de educación, vemos como dice acá la palabra. Y lo voy a tocar en Romanos 15:24. Todo esto, hermano, lo que sintió Pablo en sus viajes, es lo que le provocó el deseo de ir nuevamente a la congregación. Dice acá en Romanos 15:24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Mirá cómo lo dice. Después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Y yo lo que sacaba de acá es que la compañía entre hermanos tiene que ser un deleite, un disfrute, un pasarla bien, no una tortura. Muchas veces estamos, pero no estamos en comunión. Estamos todos juntos, pero no estamos en comunión. Palazo acá, palazo allá. Entonces vemos que uno no la pasa bien. O está el que la pasa bien, ¿por qué? Porque es el que carga, el que continuamente está haciendo de tropiezo al otro, pero el que está escuchando, el que está siendo agredido no la pasa bien. Entonces, en este sentido vemos que, como decía mi mamá siempre, Dios te va a pedir cuenta por cada alma, por cada tropiezo, por cada mal testimonio, por cada maltrato, porque muchas veces el creyente no quiere cambiar esa actitud. Entonces, se cree con la autoridad, hermano, suficiente de tratar mal a alguien porque lo está usando el Señor, porque sabe mal la palabra, porque tiene más autoridad y no lo dice así la palabra. La palabra dice, ay de vosotros, dice, al que haga tropezar a uno de vuestros pequeñitos. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, en este sentido le va a pedir
cuenta el que tiene conocimiento. Entonces la amabilidad tiene que estar, hermano. Y dice así la palabra del Señor en 2 Timoteo 1:4. 2 Timoteo 1:4. Esto es para meditar, para humillarse, para pedir perdón, para pedir conocimiento en qué estoy fallando. ¿En qué estoy fallando, hermano? Muchas veces no lo insultás a la persona. Muchas veces, para vos no es evidente el maltrato. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestra cara es la que da testimonio de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, otra persona, si tiene la mínima prudencia, te va a preguntar, ¿te sentís mal? Mirá que me voy. Me voy si tenés algo que hacer, si estás apurado, si te sentís mal, andá a descansar. Vengo otro día. No viene más, hermano. No viene más. Porque eso es lo que quieren ver, hermano. El buen trato, el sentirse bien. Si decimos que Dios es gozo, paz, alegría, eso es lo que tiene que emanar nuestra vida. Esa fragancia a Cristo. Entonces, para esto nos tenemos que humillar. Y para esto está la palabra, para corregirnos. Y como dice acá en 2 Timoteo 1:4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Vemos acá la palabra, como dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Esto tiene un contexto en sí, porque no es que Pablo se acordaba, como se enseñaba, pero muchos años atrás, al acordarme de las lágrimas de Timoteo cuando estaba orando. No, nada que ver. Una despedida acá, Pablo lo fue a ver, o sea, estaban los dos juntos, y se tenían que despedir. O sea, uno tenía que viajar, otro se tenía que quedar. Y dice que Timoteo lloró cuando se fue Pablo. Y eso es lo que me hace recordar una imagen. Una vez estaba en una terminal de ómnibus y se estaban despidiendo una pareja, un matrimonio, se ve que era. Uno viajaba y la otra persona se quedaba. Y la señora lloró cuando se fue su marido. Lloró. Este es el mismo caso de Timoteo acá. Lloraba. Y Pablo se conmovió. Cuando vio esto, le vino la imagen y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Esto es lo que provocó, hermano, que Pablo quiera volver a estar con Timoteo. Entonces, en ese buen trato, hermano, en esa amabilidad, hermano, es lo que va a provocar que uno quiera volver. Me pasó hace un par de años que, fui a unos hermanos, 2 veces creo, y después llegó a mis oídos que no vaya seguido porque no sé si era mentira o sea verdad, es verdad, Dios lo sabe. Yo me sentía bien, pero no quería que vaya continuamente porque, son personas que le molesta. Yo no voy a ir a un lugar a donde soy mal recibido, a donde escucho que dicen eso, no voy a volver y no volví jamás, evidentemente no volví jamás. Y no tiene que ver tal vez con el enojo, pero yo en un lugar que me voy a sentir incómodo prefiero no volver. Entonces así yo tomaba por el otro lado, hermano, que también personas que son maltratadas no van a querer volver a la casa de Dios. A la casa, no solamente a la casa, porque la casa de Dios es esta, pero también es tu casa, es la casa de Dios. ¿Vos creés en Dios? ¿Vos predicás a Jesucristo? Bueno, es la casa de Dios. Entonces, ¿cómo será que la persona va a querer volver si es maltratada? Si no es bienvenida, vamos a decirlo así. Si te hacen sentir incómodos. Y en este caso, un creyente tiene que tener ese buen trato, esa amabilidad, no ser corto en palabra, sino que esa manifestación de Dios se evidencie. Y esto tiene que ver también, con la multitud de palabras. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Si no mora en abundancia, no va a morar en abundancia la presencia del Señor. Entonces te vas a quedar corto siempre al hablar, porque no vas a tener mucha palabra. ¿Por qué? Porque tu mente está en el mundo. Entonces toda clase de preocupaciones de otra persona no te la vas a querer charlar, compartir, hablar, porque no es de tu necesidad, no te incumbe, no te parece, y no te vas a querer poner la mochila vos como carga.
Entonces, en ese sentido, vemos que muchas veces incomodamos con nuestro trato. Y el primer incomodamiento, no sé si se dice así la palabra, o la incomodidad, vamos a decirlo, cuando vos le podés mostrar a veces sonrisa a la persona. Vení, 2 segundos, 3 segundos, pero ¿sabés cómo se evidencia también el querer echarlo? El no ofrecerle nada. Ni un mate, ni un tereré en verano, ni un vaso de agua, no compartir una comida. Entonces, te estoy invitando a irte. Prácticamente es así. Entonces, vemos que cuando una persona no te quiere en la casa tampoco, te recibe. O sea, te recibe hasta la puerta y no te hace pasar. O si te hace pasar, se queda parado como diciendo, estoy apurado. No te invita a sentarte. Entonces, eso tiene que ver todo con la amabilidad, hermano. Y muchas veces no nos damos cuenta, digo. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la palabra, la formación sobre esto. O no trabajamos mucho este pecado. Entonces, prácticamente con tu trato lo invitas a que se vaya. A ver, 1 Tesalonicenses 2:18. 2:18. Ahora digo, no todas las personas son así, pero hay personas que les faltan ese buen trato. Dice así la palabra en 1 Tesalonicenses 2:17 y 18. 2:17 vamos a tocar. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, vemos, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos, mucho más, ver vuestro rostro. Vemos acá la palabra, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, dice, pero no de corazón. Tanto más procuramos desearlos veros. Dice acá la palabra, ver vuestro rostro, dice en otra versión. Entonces, a ver, ustedes, ¿verdad? Termina la prédica y se van a ir a su casa. Pero como dice acá, separados por un poco de tiempo, tal vez días, tal vez horas para algunos, pero el deseo tiene que estar intacto en volver. Dice, procuramos, dice, con mucho deseo veros vuestro rostro. Por un momento, hermano, pero el deseo tiene que estar intacto. Y me hace acordar, para terminar, ¿no? Cuando fui a Paraguay, pero hace muchos años, en 2005, y me tocó predicar en la iglesia de mi abuelo. Y yo me acuerdo que nos fuimos, la última tarde que iba a predicar, que me reuní en realidad con los jóvenes, nos fuimos al costado del río, en una playita que había, el atardecer hermoso, caía el sol, todo. Abrí la Biblia y empecé a compartir. Y los chicos escuchándome ahí con mucha atención, me seguían mucho. Y bueno, la realidad es que después una persona dijo, justo ahora se tiene que ir. ¿Por qué se tiene que ir? Entonces tiene que ver con el buen trato, hermano. Yo también me sentí cómodo, pero ellos también se sintieron cómodos. Y en este caso tiene que ver con la amabilidad, con la forma en que tratamos a la gente, con la forma de hablar, con la forma del trato, hermano. Y como dice, separados por un poco de tiempo, ustedes se van a su casa. Pero cuando vuelvan, tiene que estar ese deseo intacto. Y esto nos incumbe a todos, tanto los que predicamos, tanto los que van recibiendo, tanto los que van escuchando, tanto los que manejan en su hogar, el buen trato, en eso pida dirección. También para que, si ya no está actuando la palabra que muchas veces le hablas a tu marido, a tu mujer, a tus hermanos, a tus hijos, a lo que fuere, bueno, el trato tiene que ver. Porque de ahí es cuando se agarran los incrédulos, los que se burlan de la palabra del Señor y no te quieren tomar. ¿Por qué? Porque ahí perdió el testimonio. Entonces te queda esta palabra, que los hijos de luz son más sagaces en el trato con los semejantes. Y los hijos de luz, ¿por qué tratan sagazmente a sus semejantes? Si en este caso tiene negocios porque quiere vender su producto, ¿o no es así? Porque quiere tener una ganancia, aunque no lo hace de corazón. Pero nosotros, el natural, el sentirlo de corazón, el sentir la presencia del Señor, en emanar, hermano, para que estemos todos los hermanos juntos, pero, como dice, en armonía. Amén, que Dios los bendiga.